tal, queridos? Bienvenidos a su canal donde aprendemos juntos, compartiendo esperanza, juntos por supuesto, aquí compartimos a Jesús. Estoy contenta porque puedo finalmente estar con ustedes. Hacía ya mucho tiempo y de verdad que me hacía falta y yo me imagino que a ustedes también, al menos eso es lo que espero. Estoy feliz porque también hoy tengo una sorpresa que quiero compartir con ustedes. Y esta es la sorpresa. Hola amor, bienvenido. Te presento a la familia de nuestro ministerio Compartiendo Esperanza Juntos, la familia de YouTube. Y familia de YouTube, les presento a mi esposo. Nosotros ya tenemos un mes. Y unos días. Un mes y unos días soportando. No tenemos un mes y unos días ya casados, gracias a nuestro Dios. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, es un gozo, una alegría para mí poder estar compartiendo con ustedes. Ya le había prometido a mi esposa que iba a participar, iba a apoyarla en el canal y bueno, se siente muy bien poder empezar en este momento. Primera vez, primera de muchas. Amén. Esposo mío, tenemos una serie, ¿verdad? Claro que sí. Sí, una serie que vamos a estar compartiendo características de un personaje. En este momento vamos a estar hablando de dos características de cada uno de esos personajes y vamos a empezar hablando primeramente del rey David. El rey David, es correcto. Ciertamente el rey David es un personaje que todos recordamos y por eso decidimos comenzar con él, porque prácticamente todo el mundo lo conoce. Así que mi amor, vamos a comenzar a compartir dos cosas, así como se llama nuestra serie, dos cosas que vamos a aprender acerca del rey David, dentro de tantas cosas. ¿Qué tienes para compartir hoy? Ok, yo quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, lo pueden buscar, Primera de Samuel, el capítulo 18, los versículos 14 y 15 específicamente. Lo vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 14 y 15. Y dicen estos versículos: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Luego de leer estos versículos, queremos destacar dos puntos claves de ellos. Primero, una persona que actúa prudentemente en sus asuntos, en todo lo que hace, ya sea a solas, con su familia, en la iglesia, fuera de ella, con amigos, en cualquier lugar y en cualquier momento, aquella persona tendrá a su lado siempre al Señor. En favor de Dios. Exactamente. Y el segundo punto que queremos mencionar es que al tener al Señor con nosotros y al actuar prudentemente, vamos a despertar dos cosas posiblemente en las personas. El respeto, y otro punto que suele pasar es la envidia. Uno, cuando comienza a actuar de manera prudente y siguiendo la voluntad del Señor, va a ver cómo en los demás comienzan a despertar esos sentimientos de envidia. ¿Cómo tú crees que David se conducía prudentemente? Esa es una muy buena pregunta, mi amor. La clave de esa prudencia que tenía David radicaba en el hecho de que él tenía una muy buena comunión con Dios, y esa comunión, ese tipo de relación con Dios es lo que nosotros necesitamos para poder actuar prudentemente en un mundo que sabemos que está tan revuelto, lleno de maldad, con personas que actúan según su propia opinión y ponen a un lado completamente lo que es la voluntad del Señor. Si tú, amigo mío, si tú, hermano que estás viendo el video, quieres actuar de manera sabia, necesitas realmente una relación íntima con Dios. Muy buen punto, amor. Yo quiero entonces compartir otro punto, que es nuestro punto número 2. Y en este momento quiero leer dos versículos solamente. Vamos a ir a Segunda de Samuel capítulo 12, el versículo 16 y también el versículo 20. Okay. Bien, dice así: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra.
Y luego dice el versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Sabes, amor? Qué interesante. Querido, es muy interesante porque ya aprendimos que David era prudente. O sea, él se conducía sabiamente delante de Dios. Y ya sabemos que eso trajo consecuencias, buenas y malas. Ahora estamos en otra situación de la historia de David, donde David se muestra en una situación apretada, podríamos decir nosotros, donde ya sabemos el contexto de la historia. David estuvo con la mujer de Urías, luego mandó a matar a Urías, y entonces ahora se quedó con la mujer de Urías, Betsabé. Tuvo un hijo con ella, de fruto de ese adulterio, y entonces vemos que Dios le dice a David que ese niño iba a morir. Dice que este niño se enfermó a tal punto que iba a morir. Y ya sabemos por la historia que David dice aquí en los versículos, él rogó a Dios, hasta ayunó. Y encima de eso, no conforme con ayunar y orar y rogar, él se quedó acostado en tierra los 7 días y no comió pan ni tampoco tomó agua. En esa situación desesperante, David cayó, David derramó su alma ante Dios. Él reconoció que había pecado y él necesitaba reconciliarse con Dios para volver a tener esa cercanía que tú mencionaste con su Dios. Pero ahora él estaba en esta situación donde él quería que Dios escuchara y sanara a su hijo. Mas ya sabemos que Dios tenía otros planes para David. El niño pues tenía que morir porque esa era la consecuencia de lo que David había hecho. Y vemos que entonces dicen los versículos siguientes, los versículos 17 en adelante, que el niño murió. Cuando David escucha eso, amor, yo creo que lo más natural de nosotros hubiese sido molestarnos con Dios. ¿No lo crees? Exactamente. Exacto. Es que es muy curioso porque David estaba sin comer antes de la muerte del niño y uno al pasar por una situación tan difícil lo que haría es que después de ese momento, después de esa situación tan difícil, uno pasaría bastantes días incluso sin comer, pero David hizo todo lo contrario. Después de la muerte del niño, David prácticamente de manera instantánea fue y comió. Comió, exactamente. Y aparte de comer, lo que más me llama la atención, amor, es que David no se levantó a maldecir a Dios, que creo que es algo que nosotros hoy día haríamos. David lo que hizo fue lo contrario. Él, como dices tú, se levantó, a pesar de que estaba débil, él pidió de comer. Pero el punto que yo quiero resaltar aquí es que dice el versículo 20, después que David escucha que su hijo muere, miren lo primero que hace David. Se levanta, se lava, se unge, o sea, se puso su perfumito y aparte de eso se cambió sus ropas. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que entró a la casa de Jehová y adoró. Después, entonces David pidió pan y le dieron de comer. ¿Qué hacemos tú y yo cuando viene una situación difícil a nuestra vida? ¿A dónde vamos nosotros? ¿Corremos a culpar a Dios? ¿Corremos a culpar a la gente que nos rodea? David nos enseña una gran lección aquí, amor. Cuando vengan nuestras pruebas, nuestros momentos difíciles, podamos ver el tener ese encuentro con Dios como lo primero. Aunque sea difícil, ten fe, querido, de que Dios va a estar contigo allí. En nuestra prueba, Dios está junto a nosotros. Y encima de eso, nos va a dar la victoria. Y vamos a poder, así como David, levantarnos para ir y adorar a Dios. Que esa pueda ser nuestra actitud cada vez que vengan las pruebas y las situaciones difíciles. Y que recordemos también que la clave para andar prudentemente es teniendo una relación con Dios. Y recuerda, amigo, todo es mejor estando con Dios. Hasta la próxima.